Hola a todas y todos. El día de hoy vamos a hablar de los principios básicos de las arterias coronarias. Esto es un nuevo video para su blog MauRX. Vamos a hablar de la embriología. Puntualmente, de las arterias viene de las células epiteliales del septum transversarium de la región hepática. Estas van a acumularse y van a formar islas de sangre epicárdica que van a coalescer en redes vasculares a través del epicardio y del miocardio para posteriormente originar la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda como unos microvasos que van a penetrar las raíces aórticas y van a adquirir una capa muscular en ese proceso. El drenaje venoso va a estar desarrollado de manera independiente, totalmente diferente a las arterias coronarias, y este va a ser funcional ya que se incorpore el seno venoso en la pared inferior de la aurícula derecha y las venas de Tevesio que van a acceder a cavidades ventriculares. Es importante mencionar que la circulación coronaria va a ser completamente funcional a partir de la sexta semana de vida embrionaria, y el desarrollo de la vascularidad coronaria va a estar modulado por algunos factores como la tensión arterial de oxígeno, el estrés mecánico de la pared y fuerzas de corte miocárdicas y vasculares. A grandes rasgos, la circulación coronaria va a ser de la siguiente manera. Como podemos identificar, la sangre que se encuentra en el ventrículo izquierdo va a salir a través de la válvula aórtica a la aorta ascendente. Cuando el corazón esté en diástole, esta válvula se va a cerrar y va a permitir que pase hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho en cada una de las coronarias. Esto pues a través de los senos coronarios, de los cuales depende cada una de las arterias. Se van a dividir del lado izquierdo en circunfleja y descendente anterior, del lado derecho en interventricular posterior y la marginal. Estas van a proveer a cada porción del miocardio de sangre y van a ser drenadas por las venas posteriores del ventrículo izquierdo, la gran vena cardíaca, la vena cardíaca mediana y la pequeña. Estas van a ser tributarias del seno coronario y el seno coronario va a vaciar esta sangre ya desoxigenada a la aurícula derecha. En cuanto a la anatomía, bien, cada una de las arterias coronarias va a emerger de su seno de Valsalva, del izquierdo y del derecho. Hay un tercer seno que es el seno no coronariano, podemos identificarlo con las siglas NCS en la imagen de la derecha. Podemos observar que del seno de Valsalva derecho emerge la arteria coronaria derecha y del seno de Valsalva izquierdo emerge la arteria coronaria izquierda principal. Los senos de Valsalva van a estar situados entre el anillo aórtico y la unión sinotubular. La disposición de las arterias coronarias se explica mejor con el diagrama que ilustra la anatomía de las arterias coronarias con el modelo del círculo y el medio giro. El círculo va a consistir en la coronaria derecha y la circunfleja, y la media vuelta va a estar formada por la descendente anterior izquierda y la arteria descendente posterior. Para optimizar el estudio de las arterias coronarias, estas se dividen en 18 segmentos. Podemos identificar en esta tabla estos 18 segmentos. Todas las que están en color rojo corresponden a la arteria coronaria derecha, a la que está con un color verde oscuro, a la arteria coronaria izquierda principal, lo que está en un color verde más claro, a la descendente anterior y sus ramas, y lo que está en un color amarillo, a la circunfleja. Vamos a estudiarlo de manera más concreta y más a profundidad un poquito más adelante. Recordando un poquito lo que acabamos de mencionar, la arteria coronaria derecha tiene tres porciones, la proximal, medial y la distal. Esto de acuerdo a su estudio por segmentación, podemos identificar que efectivamente sale del seno de Valsalva derecho y esta porción proximal viene desde el ostium hasta la mitad de la distancia del margen agudo. La porción media va a ser del final de esta porción hasta el margen agudo totalmente. Y la distal va a ser a partir del margen agudo y en adelante hasta esta bifurcación en ramas posterior y posterolateral. Como podemos identificar en esta reconstrucción volumétrica, aquí viene la arteria coronaria derecha y aquí podemos identificar en esta imagen oblicua cómo viene muy bien desdoblada y se identifica perfectamente la arteria coronaria derecha. Aquí en esta ocasión podemos identificar las arterias descendente posterior y la rama posterolateral, como bien lo mencionaba, que es la otra porción que nos faltaba mencionar de la arteria coronaria derecha. Sabemos que la rama
tiene un trayecto a través del surco interventricular posterior, que es el segmento número 4, y el otro ramo, el posterolateral, es un ramo posterior que no pasa por el surco. Podemos identificarlo acá de este lado y lo podemos identificar mejor en esta imagen por tomografía oblicua, en la cual podemos identificar que se observa esta arteria ascendente posterior y el ramo posterolateral. Asimismo, en esta reconstrucción volumétrica podemos identificar que a través del surco, como lo menciono, corre la descendente posterior y fuera del surco corre la posterolateral. Un concepto importante que hay que mencionar es la dominancia cardíaca. Esta se define por la arteria coronaria, de la que nace la arteria descendente posterior, y las ramas posterolaterales. Es derecha hasta en un 80 a 85% de las ocasiones. La dominancia izquierda es alrededor del 10% de los casos, y una codominancia, es decir, que nace desde las dos arterias coronarias, se puede identificar hasta en un 20% de los casos. El tronco común izquierdo, que es el quinto segmento, podemos identificarlo porque nace desde el seno de Valsalva izquierdo y hasta la bifurcación, viene desde el ostium hasta la bifurcación de la descendente anterior y de la circunfleja. La arteria descendente anterior, esta va a corresponder a los segmentos 6, 7 y 8 en su tronco principal. Asimismo, va a tener el segmento 9, que es la primera diagonal, y el segmento 10, que es la segunda diagonal. Para su estudio, el segmento proximal viene desde el final del tronco izquierdo hasta donde nace la primera diagonal. Este es el segmento número 6. Desde este punto hasta la mitad de la distancia hacia el ápex va a ser el segmento número 7 o segmento medial de la descendente anterior, y de este punto en adelante va a ser el segmento distal y va a corresponder al segmento número 8 del estudio de las arterias coronarias. Podemos identificar en estas dos imágenes por tomografía de arterias coronarias con uso de medio de contraste, como señalado con flechas, está todo el transcurso de la descendente anterior, así como la ramificación de la primera y la segunda diagonal. Aquí también en este corte en dos cámaras aparentemente, y en esta reconstrucción volumétrica podemos identificarlo también con más facilidad. La arteria circunfleja tiene dos grandes segmentos, el proximal y el distal. Desde ella nace del segmento proximal la primera marginal, que va a ser el segmento número 12. Desde el segmento distal va a nacer la segunda marginal, que va a ser el segmento número 14. Para su estudio en general, el primer segmento o el segmento proximal viene desde el final del tronco izquierdo hasta la primera obtusa marginal, que es esta ramificación de aquí, y esto va a corresponder al segmento número 11. Y el distal viene desde la primera obtusa marginal hasta el final, aproximadamente hasta acá, y desde ella, desde este segmento, sale la segunda obtusa marginal, que corresponde al segmento número 14. También sale la rama posterior izquierda de este segmento de la circunfleja, y esta corresponde al número 18. Podemos identificar en esta imagen por tomografía, como señalado con flechas, están algunas de las ramificaciones de la arteria circunfleja, y en esta reconstrucción volumétrica podemos identificar las dos obtusas marginales. Como se habrán dado cuenta, esta es la arteria ascendente anterior y esta es la circunfleja. Esto está como en una imagen en espejo, su disposición con respecto al diagrama que estamos utilizando para el estudio de la segmentación coronaria. Hay otro vaso que corresponde al segmento número 17, que es el ramo intermedio. Este es un vaso que está originado entre la circunfleja y la descendente anterior. Podemos identificar en esta imagen por tomografía de las arterias coronarias como aquí está el ramo intermedio, forma como si fueran tres ramas de la descendente anterior a la circunfleja, y en medio se encuentra el ramo intermedio, todo esto dependiente pues del tronco de la izquierda o de la izquierda común. En esta reconstrucción volumétrica podemos identificar que esta es la descendente anterior por dos cuestiones, porque viaja a través del surco interventricular y tiene las dos diagonales. Señalado con esta flecha y con las siglas RI, este es el ramo intermedio, y esta de acá pues tiene que ser la arteria circunfleja. El drenaje venoso de las arterias coronarias va a estar
dado de acuerdo al segmento desde el cual se está haciendo el drenaje, para llegar todo al seno coronario. Este seno se va a encontrar en la pared posterior del ventrículo izquierdo, dentro del surco auriculoventricular. El seno coronario va a drenar directamente hacia el corazón derecho, y las venas cardíacas anteriores van a drenar directamente hacia el ventrículo derecho. Más específicamente, el seno coronario drena a la aurícula derecha, y las venas cardíacas anteriores o de Tevesio van a drenar al ventrículo derecho. Y podemos identificar en estas imágenes por tomografía, que aquí está el seno coronario que viene a dar a la aurícula derecha o al atrio derecho, y aquí están las venas de Tevesio, que estas tienen que ir a dar posteriormente al ventrículo derecho. Aquí podemos identificar también otra vascularidad coronaria venosa en términos generales, como las venas oblicuas de Marshall y la gran vena cardíaca, señalada con estas flechas. Bueno, para el estudio del corazón en términos generales, este se hace en diferentes planos. Algunos de los planos que podemos identificar en esta imagen son los ejes cortos, que son estos planos en los que se puede identificar el ventrículo izquierdo por su gruesa pared muscular. A un lado, el ventrículo derecho por una pared más delgada y trabeculada. Este tipo de plano se identifica como eje corto. Ajá. En base al eje corto se pueden sacar diferentes planos. Como por ejemplo, este es el plano del eje corto. Este de aquí, por ejemplo, es un plano que se denomina cuatro cámaras, porque en ella podemos identificar cuatro cámaras cardíacas. De este lado, las cavidades derechas, y las podemos identificar precisamente por características de la aurícula derecha, como los músculos pectíneos que salen de la orejuela, una orejuela de base ancha. Podemos identificar el ventrículo derecho por tener una pared un poco más delgada y trabeculada. Podemos identificar el atrio izquierdo porque tiene una orejuela más delgada, de base estrecha, digitiforme, y el ventrículo izquierdo como un ventrículo de una pared un poquito más gruesa. No siguen este patrón en todos los casos. Sin embargo, en la gran mayoría, estas características nos pueden ayudar a identificar entre las diferentes cavidades cardíacas. Si se hiciera este corte longitudinal a través del ventrículo izquierdo, pudiéramos identificar, y puede hacerse a través del ventrículo derecho también, pudiéramos identificar este plano que se denomina en dos cámaras, porque podemos ver una cámara ventricular y una cámara auricular, y la porción valvular. Para el estudio del miocardio del ventrículo izquierdo se divide en 17 segmentos este miocardio, y cada uno de los segmentos está numerado en función de la localización y la altura a la cual se está adquiriendo la imagen. Por ejemplo, si se hiciera un eje corto adquirido a este nivel, al nivel basal, pudiéramos identificar una imagen parecida a esta, en la cual podemos identificar el segmento anterior, el anteroseptal, el inferoseptal, el inferior, el inferolateral y el anterolateral, enumerados del 1 al 6. Más o menos va hasta el segmento anterior, hasta la unión entre los ventrículos. En el septum se divide en dos, hasta la unión inferior con los ventrículos, y posteriormente hasta donde empieza la pared lateral del ventrículo izquierdo. Lo mismo pasa con el tercio medio, se divide en los mismos segmentos, y estos van enumerados del 7 al 12. No así en el tercio apical. En el tercio apical, las paredes septal y lateral no se subdividen en ínfero ni ántero, solamente sería segmento anterior, septal, inferior y lateral, enumerados del 13 al 16. Y el segmento número 17, que era el que les mencionaba, es el ápex del corazón. La segmentación del ventrículo izquierdo tiene importancia en este tema porque dependiendo del segmento que estuviera afectado, es la vascularidad
de la que sospecharíamos en la cual hay patología. Podemos identificar este mismo esquema que ya lo habíamos mencionado previamente, sin embargo, pues girado o rotado de tal suerte que pudiéramos comprender un poquito mejor eh, cuál es cada uno de los vasos que le da vascularidad a cada uno de los segmentos del miocardio. Entonces podemos identificar todos los segmentos, el 3, el 4, el 9, el 10 y el 15, pues corresponderían a ramas de la coronaria derecha. Los segmentos 5, 6, 11, 12 y 16 corresponden a ramas de la circunfleja. Y los segmentos 1, 2, 7, 8, 13, 14 y 17 corresponden a segmentación que es de la cual se le provee vascularidad a través de la arteria descendente anterior. ¿Qué pasaría si hubiera un daño a nivel de la principal izquierda? Pues se verían afectadas las dos ramas que emergen de ella, que serían todos los segmentos en color verde claro y amarillo. Sin mucho más que añadir, les agradezco mucho su atención. Les pido se suscriban en todas mis redes sociales, YouTube, Spotify, iVoox, Twitter, para poder seguir subiendo contenido de esa calidad. Espero les haya gustado y les sea de mucha utilidad. Muchas gracias, tengan muy, muy buen día.